Vamos a hablar de estrategia cripto. Es uno de los vídeos más importantes que voy a hacer hasta la fecha, ya que vais a ver desde la A hasta la Z lo que tenéis que hacer para intentar ser rentables. El objetivo principal es ser rentable y eso significa ser consistente con los resultados. No pegar un pelotazo, ganar mucho dinero y al día siguiente palmar todo. O sea, eso no es ser rentable. Y aquí hay mucha parte de psicología, de estrategia, que es lo que vamos a cubrir en el vídeo de hoy. Entonces, lo he enfocado como un portfolio pequeño, pero sí que es cierto que casi todo se puede aplicar con diferentes porcentajes y cantidades a portfolios medianos y también grandes. Pero como yo sé que muchos de vosotros estáis empezando con poco capital porque estáis practicando y sobre todo estáis invirtiendo dinero que si perdéis no lo vais a necesitar, creo que este vídeo se adapta mucho más a ese perfil de inversores o de portfolios. Entonces, vamos a empezar porque los problemas que yo he identificado de un portfolio pequeño, al menos cuando yo empecé, es que depende qué blockchain, los costes de transacciones se están comiendo todos tus márgenes. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la blockchain de Ethereum, cuando la tenemos muy saturada, tú, por ejemplo, si estás comprando una criptomoneda, metes $50, ya a lo mejor en fees se te pueden llevar 5, 10, 15 dólares. Luego, si haces un por 2, retiras lo que sería la inversión, entre que has comprado y has vendido, a lo mejor se te han llevado un 20% de los profits. Y al menos estás en profits, porque si estás en pérdidas, tienes que sumarle las fees. Por lo que es importante, cuando estés con un portfolio pequeño, que operes en blockchains de transacciones baratas, porque si no, estás muy jodido. Luego también el problema de la diversificación. Claro, si tenemos un portfolio donde tenemos muy poco capital para invertir, realmente si queremos marcar un ritmo de ganancias, necesitamos de alguna forma concentrar un poco más nuestras decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en vez de que vayamos a invertir en 50 monedas, tendremos que filtrar mucho más para de alguna forma concentrar la mayor liquidez posible en un pick, en una inversión, pero que tengas mucha convicción que va a ir bien, ¿vale? Porque el problema cuando tienes mucho dinero es que la gente sobrediversifica muchísimo. ¿Por qué? Pues porque empieza a invertir aquí, en esa, en la otra, porque tiene mucho capital. Y al final esto es una mala decisión. Pero cuando empiezas con poco capital, tienes que pensar realmente cuál va a ser la criptomoneda que vas a comprar. Esto al final también es un ejercicio muy positivo porque te permite de alguna forma ponerte en práctica a la hora de decir, vale, tengo 10 monedas enfrente de mis ojos, ¿cuál debe ser la mejor? Y a partir de ahí también trabajas esa habilidad de saber filtrar, por lo que puede ser un problema el disponer de poca diversificación, pero también es una ventaja para tú de alguna forma seguir evolucionando como inversor. Y finalmente también tener paciencia para escalar. El problema es que hoy en día se vende que las criptomonedas se gana dinero muy fácilmente. Eso es mentira. O sea, al final el invertir no deja de ser una habilidad más, un oficio, donde requiere de su tiempo, de su experiencia, y esto no lo consigues de la noche a la mañana. O sea, al final el tiempo medio para que una persona pueda ser rentable, según lo que yo he visto con mis ojos, suele ser entre 1, 2, 3 años. Todas esas personas que están buscando hacer un pump, una subida rápida en su portfolio, normalmente no lo van a conseguir. Tendrán esa sensación que algún día lo van a lograr, pero os aseguro que no lo van a lograr, porque al final lo que ocurre es que cuando tienes esa oportunidad, porque has tenido la gran suerte que entras en un token que se dispara, nunca tendrás esa valentía de tomar profits, porque la codicia humana va por delante de la estrategia. Si tú no sabes controlar tus emociones, la codicia te hará pasar factura. Por eso es importante la psicología y todo lo que vais a ver a continuación. Entonces, dicho esto, el problema principal que estoy viendo, ya no solamente a personas que están empezando, sino en general, es la falta de una estrategia. Es importante tener pues un documento, ya puede ser una hoja en papel, puede ser un PDF, da igual, tienes que preparar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a comentar en el vídeo de hoy? Pues la siguiente. Y hay muchos matices, así que es importante que vayas tomando libreta y boli porque si no se te va a escapar. Entonces, ¿qué es un portfolio pequeño? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Normalmente un portfolio pequeño, al menos lo hemos querido categorizar por debajo de 5 solanas aproximadamente, que pueden ser
así en resumidas cuentas, $1000, ¿vale? Con $1000 podríamos considerar que estamos ya arrancando con un portfolio pequeño. ¿Qué sería un portfolio mediano? Pues seguramente serían los $10.000 y un portfolio grande serían más de $50.000, $70.000, por no decir casi $100.000, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Mucho cuidado, no puedes cometer muchos fallos. Es muy importante, ¿vale? Que sepáis que cuando estáis empezando con poco capital, no es que tú digas, no, tengo mucho dinero y lo que voy a hacer es, pues, hacer un portfolio pequeñito, voy a tradear y luego voy a meter más dinero. No, o sea, tú seguramente tendrás poco capital y si ese capital se acaba, no podrás tener más capital, ¿vale? No eres un multimillonario, seguramente, a lo mejor sí, pero normalmente todos empezamos con un capital bastante pequeño, por lo que hay que cuidar mucho los fallos y sobre todo los que se pueden evitar de una, por favor, estos no se pueden cometer. Y finalmente no puedes prácticamente diversificar, que sería lo mismo que no hay cambios significantes. Esto puede generar frustración porque cuando las personas entramos en criptomonedas lo primero que queremos es ganar dinero. O sea, aquí nadie entra por amor al arte o por amor a la blockchain, o al menos la gran mayoría de nosotros entramos por ganar dinero. Entonces, si ya la gente está entrando con poco capital, tienen que de alguna forma entender que el objetivo principal ahora mismo no va a ser ganar dinero, sino va a ser, mejor dicho, intentar ser rentable, porque cuando empiezas a ser rentable, luego te puedes permitir el lujo de incluso decirle a tus padres, oye, ¿me podéis dar un poquitín de capital? O, por ejemplo, de intentar ahorrar, sacrificar cosas en tu vida para tener un poquitín más de caja y arriesgar un poco más. Pero el objetivo principal de un portfolio pequeño, al menos desde inicio, es intentar ser rentable, intentar saber operar con una cuenta pequeña, que las emociones, que la codicia no te haga sobreoperar o intentar ir más rápido para crecer más rápida la cuenta, porque de lo contrario no vas a durar absolutamente nada en este mercado. Es un mercado muy sangriento, el mercado cripto, os lo digo de corazón y lo diré 20.000 veces. Me encantaría que el mercado fuera más fácil de tradear, pero es que cada vez hay traders más buenos, hay inteligencia artificial, hay algoritmos y sobre todo están los bancos, por lo que la manipulación está asegurada e intentar tradear meme coins como un loco no suele acabar bien. Entonces, ¿qué no puedes hacer? Fallos a evitar. Como os he dicho, no tenéis prácticamente margen de error porque tenéis un portfolio pequeño, por lo que tenéis que tener mucho cuidado con todo lo que vais a ver a continuación. El primero, no usar stop loss. O sea, está totalmente prohibido que si estás comprando una criptomoneda, un token, entras a mercado o entras con una limit order, haz lo que quieras, pero cuando entras, tú ya tienes que tener colocado un stop loss. Al igual que tienes un stop loss, también deberías de colocarte un take profit. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a mercado y no has colocado ni el stop loss ni el take profit, esas decisiones de cuándo se activan ambas zonas, tanto de tomar profits como de tomar las pérdidas, lo vas a hacer en caliente. Si tú, cuando has entrado en una operación o antes de entrar en una operación, tú dejas colocada una orden y se activa, tú cuando ya tienes la orden activada, lo bueno es que ya puedes dejar también activado tanto el stop loss como el take profit. Por lo que si no estás utilizando un stop loss, mal vas. De hecho, no conozco a nadie que se haya arruinado utilizando un stop loss, por lo que al final esto es prácticamente el único seguro que tienes para tradear. No tener una estrategia clara, esto es lo que vamos a cubrir en el vídeo de hoy, por lo que no os preocupéis que lo vamos a intentar corregir. También hacer scalping o estrategias muy short term. Esto lo digo porque de alguna forma PanFan ha incentivado a los inversores a que hagan scalping, a que compren monedas cada 2x3, compra esta, vende la otra. Salen muchísimas monedas, por lo que ya no se están haciendo operaciones de day trading o de swing trading, sino que todo es muy rápido en scalping y si no estás las 24 horas pegado a una pantalla mirando gráficos e informándote, es muy complicado que te vaya a salir bien una estrategia de scalping o estrategias muy risky a muy short term. También esperar o desear grandes profits. Esto al final es algo que tú tienes que ser realista. Si tienes $1.000, no puedes esperar ganar $50.000, porque es mejor ir poco a poco como una hormiguita, no esperar o desear tanto los profits, sino desear esa rentabilidad, ese porcentaje de ganancias. Es lo que realmente hace que una persona sea rentable. ¿Tú qué buscas? ¿Ganar dinero o ser rentable?
para mí es ser rentable, porque ganar dinero significará que lo podrás ganar y lo podrás perder. No significa que haya una recurrencia en tus resultados. Por lo que tienes que intentar reenfocar un poco tu visión ante el mercado cripto. En vez de a ver cuánto dinero voy a ganar, cuántos profits, quiero hacer un por 10, quiero hacer un 50x. No, olvídate de todo esto y tienes que ir como una hormiguita. Tienes que ir con una hormiguita, tienes un portfolio pequeño. Si tienes un portfolio más grande, pues de alguna forma podrás esperar o desear unos profits algo más grandes, por supuesto, porque va en base al capital inicial. Pero con un portfolio pequeño, olvídate de hacer locuras, porque si no, estarás justamente en la montaña rusa para hacer esas locuras, pero cuando va para arriba, también va para abajo. Utilizar market orders, mejor utilizar limit orders. Cuando utilizas una market order, habitualmente estás comprando como en caliente, porque es como, ahora voy a comprar. Creo que tiene bastante más sentido que en la mayor parte de las ocasiones que puedas intentes utilizar una limit order. ¿Por qué? Porque eso significará que si, por ejemplo, el gráfico de golpe está subiendo, ¿vale? Está subiendo, y dices, vale, quiero entrar en un pullback, ¿en qué zona quieres entrar? ¿En qué zona quieres entrar del retroceso? Pues a mí me interesaría entrar en esta zona de aquí. ¿Vale? Pues si el gráfico de golpe empieza a corregir y toca, esta zona es la que tú has querido. ¿Por qué? Porque tú ya habías hecho un estudio, un análisis donde tú ya habías determinado que esta zona era una zona que te interesaba por X razones. Porque es una zona psicológica, porque es una zona donde ya había un máximo aquí y entonces aquí se hacía un soporte. Es decir, tú ya has hecho una tesis de alguna forma, has lanzado una teoría. Entonces, el marcar una limit order es como, ok, si se activa, perfecto. Ostras, Marc, pero es que puede ser que, claro, el gráfico haga así y de golpe se dispare. Eso va a pasar muchas veces. Y si vas con esa mentalidad de que se te escapan los trenes, vas a ir mal. No pasa nada porque una moneda no toque tu limit order y luego se dispare, porque al igual que también se dispara, luego también se irá para abajo. Entonces tienes que ser paciente, y solamente lo que haría es utilizar las market orders en el caso que lo veas muy claro, que estés delante de la pantalla o porque tengas una información insider de algún proyecto y quieras comprar en el mercado porque sabes que de aquí a un rato pues algún influencer va a hablar de ella. Esto lo puedes hacer. Aparte también tradear con cantidades menores a $1. Esto también lo tienes que evitar, porque con $1 sí que es cierto que al final es mejor operar con dinero real que con cuenta demo, porque al final las emociones las tienes que vivir. Hay mucha gente que tradea en demo durante muchos meses y para mí realmente operar en demo es simplemente familiarizarte con la plataforma, las herramientas, pero una vez ya sabes cómo funciona todo y cómo está configurado, la clave es que te lances a mercado con dinero real. La cosa es que con $1 se puede hacer muy poca cosa, porque entre comisiones y demás tienes que hacer barbaridades para que no se te esté comiendo todo el profit o que las pérdidas sean más grandes. Entonces, claro, Marc, es que hay gente que a lo mejor puede operar solamente con $100. Bueno, chicos, o sea, yo intento ser aquí realista con lo que estoy viendo del mercado cripto, y operar con $100 es muy poco capital. Para mí, algo que ya tendría que ser mínimo son esos $1.000. Otra cosa es que con $300 quieras comprar Bitcoin e ir a largo plazo y hacer DCA. Te lo compro, pero si quieres crecer un portfolio de forma consistente, si haces trades con cantidades menores a $1, lo vas a tener bastante complicado. Y luego también tradear tú solo. O sea, decisión final siempre tuya. ¿Qué quiero decir con este punto? Que por mucho que puedes estar en grupos de Telegram, que por mucho que puedes estar en On-Chain Capital, son lugares espectaculares para poder contrastar opiniones, para poder también validar si este token puede ser un scam o no es un scam, pero siempre tienes que tener la decisión tuya final. No puedes depender de otras personas que te aprueben la entrada, porque cuando estás dependiendo de otras personas, si esa persona desaparece, ¿qué vas a hacer? Porque siempre te has apalancado en otras personas y son decisiones de otras personas con experiencias y recorridos y objetivos de otras personas. No son aplicables para ti. No puedes estar dependiendo de terceras personas. Puedes depender a la hora de contrastar información. No hay ningún tipo de problema y es súper importante, porque imagínate, en On-Chain Capital, alguien comparte un token y nadie lo está revisando, o alguien dice, ostras, esto es un scam, lo he visto por aquí. Te estás ahorrando dinero. Es importante trabajar en grupo, es primordial si no estás compitiendo con grupos de personas en grandes cantidades. Y no es lo mismo 100 personas pensando que una sola pensando. Pero al final, la decisión, aunque estés en grupo, tiene que ser individual. Dicho esto, vayamos a por la estrategia
de portfolios pequeños. Iremos de punto A hasta el punto último, en este caso tamaño de posición, no más del 20%. Y digo no más del 20%, incluso podría ser de un 10, ¿vale? Lo que pasa es que he puesto un 20 porque yo sé que hay gente que prefiere operar con un 20%, para mí es too much, pero no podéis operar más de un 20%. Significa que si hacéis 5 disparos a tokens, compráis 5 tokens y en todos ellos os coméis un rug pull, en 5 disparos no habéis dado ninguno al plato. Estáis totalmente fuera. Por lo que si por ejemplo lo bajáis a 10, tendréis 10 oportunidades. Si lo bajáis a 5, tendréis 20 oportunidades para quedaros en break-even. ¿Qué más tenemos por aquí? Stop loss entre un menos 20%, menos 30%. No mucho más. Siempre puedes volver a recomprar más abajo. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Porque hay mucha gente que lo que hace es comprar activo. Si va para arriba, genial. Tampoco va a tomar profits, pero es que si va para abajo, tampoco va a colocar el stop loss. Y este es el problema que antes os he dicho, que si siempre estáis preparando una market order, compráis a mercado y no preparáis la estrategia, seguramente nunca vais a colocar ni un take profit ni un stop loss. Por lo que es importante que al menos mantengáis cierta cantidad de dinero en cada posición, que no os vayáis a cero. Porque si vais siempre a 0, 0, 0, en la única operación que tengáis que ganar vais a ir con todo o nada. Si, por ejemplo, acertáis una de 5, pero esas 4 que han ido mal, en vez de que se vayan a 0, se van a un menos 20, a un menos 40, a un menos 30, o todas se van a un menos 20 o a un menos 30 porque va dentro de tu estrategia, eso significará que no vas a ir tan mal a la hora de luego, con las ganadoras, sacar mucha ventaja. Y eso también es importante que lo consideréis. Aparte de ello, también prioridad en las comisiones. Esto yo lo tengo configurado de esta forma, pero también lo he contrastado con más personas. No os liéis. El buy y el sell priority lo dejáis con 3 ceros delante y un sol, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, no, Marc, esto tiene que ser más alto porque si no entran por delante de ti. Ya, pero espera, es que estás comprando tokens que tampoco no te viene de unos segundos. Obviamente no te vas a arruinar con las comisiones, pero se te va a comer gran parte de las ganancias y vas sumando todas las comisiones. Y más si haces DCA tanto de compra como de venta. Porque si en vez de hacer una única compra y una única venta, vas haciendo 3 compras y 20 ventas, pues al final las comisiones se te van a comer todo el portfolio. Entonces, con mucho cuidado tenéis que ir, ¿vale? Con las comisiones. Y luego también tokens a comprar. Esto es una guía, esto al final es muy general, obviamente hay 1000 matices, pero tampoco no iba a entrar en detalle en este vídeo, pero tokens a comprar, mínimo 24 horas de su creación. De esta forma vais a evitar muchos scams porque el 99,8% de los tokens que salen en PanFan o que suelen salir hoy en día a mercado, al cabo de 24 horas acaban muriendo. Es así, os invito a que busquéis los tokens en PanFan que van saliendo. Cuando pasan 24 horas, todos están muertos. No hay liquidez suficiente y de esta forma te estás evitando comerte scams uno detrás de otro. Por lo que mínimo 24 horas de su creación, por no decirte 48. Cuanto más pasa, más consolidado puede estar el token y menos posibilidades de rug pull o de scam hay que existan. Mínimo también $1 millón de market cap. Esto sería muy importante. De esta forma también vamos a evitar pues esas gambleadas de meter a proyectos de 5.000, 10.000, 50.000 de market cap. Está muy bien ver esa dopamina, pero repito, esa dopamina no nos sirve de nada para ser consistentes. Buscamos jugadas más estables, más consolidadas. 1 millón de market cap es muy poco. Es una micro cap, podríamos decir prácticamente, o una small cap, pero ya al menos tienes 1 millón de market cap. Por lo que también es importante esa zona psicológica, que el token se mantenga por encima de las 7 cifras. Luego también tiene que ser original o divertida o que tenga una utilidad bien marcada, ¿vale? Es decir, estamos invirtiendo en memes habitualmente, pero también estamos invirtiendo en inteligencia artificial y puede ser que en un futuro estemos con otras narrativas. Entonces, tiene que ser original, que tú veas el producto y no lo hayas visto en otro lado, que no sea un copy and paste, porque hemos visto muchísimas memes que al final son esto.
que sí, que luego pueden ir bien, pero a la larga no suelen ir bien, por lo que intenta tener un buen ojo, y esto lo consigues mirando muchísimos proyectos y al final te acabas dando cuenta cuál es el que tiene más gracia, cuál es el que tiene más originalidad y cuál puede ser el que a la gente le haga más ilusión invertir. Al final todos son ilusiones en el mercado cripto, todos son apuestas. Si tú encuentras un proyecto y piensas, ostras, esto a lo mejor a la gente cuando lo vea por PanFan o por Dextools, Xscreener, le puede interesar, eso es lo que tienes que conseguir. También que los top holders deben de aguantar sin vender. Esto al final es convicción. Si estamos intentando comprar un token o estamos esperando para comprarlo o ya hemos comprado y estamos viendo que los top holders están vendiendo, si el top holder no cree en el proyecto, eso significa que nadie va a creer en el proyecto porque él es el que tiene más fe justamente comprando más cantidad de tokens, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y también tienes que ver actividad en Twitter. Es importante ver esa actividad en Twitter. ¿Cómo lo haces? Copias el contrato, te vas a Twitter y miras de qué está hablando la gente. Si la gente está hablando mucho del token, genial. Si la gente está hablando poco, cuidado. Y también lo puedes ver en el crecimiento del perfil de Twitter del proyecto cripto. Si, por ejemplo, está perdiendo seguidores, pues cuidado. Si está ganando, muy buena señal, pero cuidado porque hay mucha gente que utiliza bots para crear falso engagement y de esta forma te la mete doblada. Así que bueno, aquí tenéis un poco los puntos más importantes, pero hay mucho más por delante. Estamos simplemente tocando un poco los puntos principales. ¿Cuándo colocar los trades? En compra, después de un menos 50% en el máximo más reciente. Significa que si el máximo estaba ahora mismo en $2, yo esperaré que el precio corrija y yo no voy a entrar hasta que llegue a $1. Porque de esta forma nos estamos asegurando que el precio ya ha corregido más de un tercio, estamos hablando de la mitad. Podríamos hablar incluso de una corrección de 0,618 que sería más o menos de un 66%. Entre un 50% y un 66% estaría genial para hacer vuestras entradas y sobre todo también mirar cómo llega el precio a esos niveles. No es lo mismo que esté llegando a un menos 50 en caída libre que esté cayendo y de golpe se esté frenando en torno a ese nivel. De hecho, nos interesa el segundo escenario donde está desacelerando el activo en un nivel importante, porque si tú entras en un menos 50 y el precio está cayendo como el Burj Khalifa hacia abajo, entonces vas a palmar pasta. Tienes que ver también cómo llega el activo. También ver si hay un nivel de soporte importante, justamente con esa corrección del 50%, porque si es un máximo anterior que ahora mismo funciona como un soporte, es una zona psicológica o la formación de las velas te invita a pensar que podemos ver un rebote, mucho mejor. Y ahí lo que puedes hacer es colocar una limit order. Si yo ya sé que si el precio ha llegado a $2 y estoy viendo que el precio está corrigiendo poco a poco hacia el dólar, yo lo que voy a hacer es colocar ya la limit order de entrada de compra en el dólar y luego lo que voy a colocar es el stop loss, por ejemplo, en 0,70 y voy a colocar el take profit en lo que sería el máximo más reciente, que serían los $2. Y ahí, por ejemplo, me quito la inversión inicial o tomo todo lo que quiera. Esto ya vosotros como según querráis. Y también que exista interés por la narrativa. A la hora de que coloquemos el trade, al menos que exista cierto volumen. No podemos entrar en un token donde el volumen sea prácticamente inexistente. Entonces, la venta. ¿Cuándo deberíamos de vender? Cuando tu tesis sobre el precio queda invalidada, significa que si, por ejemplo, yo quería ahora mismo que el precio se disparase y no se está disparando, estamos viendo simplemente que el precio se está distribuyendo, puedes vender, porque si no se activa el movimiento que tú esperabas, puedes vender rápidamente. No, es que luego puedes subir ya, pero como se ha invalidado lo que tú estabas esperando, has hecho un forecasting, una previsión y no se ha cumplido, simplemente sal de la operación. Porque si no, lo que pasa es que al final cae para abajo y se invalida. ¿Por qué? Porque se ha activado el stop loss. Por lo que también ten en cuenta si el gráfico se estanca y el volumen disminuye. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Para mí aquí realmente hay mucha información muy potente y que no solamente se aplica en portfolios pequeños, como os he dicho. O sea, lo podéis aplicar en cualquier portfolio. Entonces, también a tener en cuenta un ratio fijo de RR, riesgo-recompensa. Puede ayudarte a ser rentable si estás dispuesto a sacrificar ganancias. Con esto quiero decir que sí, podemos decir que no llegaremos a conseguir esas rentabilidades de hacer un por 10, un por 50, pero vamos a conseguir que nuestro crecimiento en el portfolio sea más estable y posiblemente sea alcista. Entonces,
Aquí os voy a explicar un poco esta tabla que tenemos porque aquí hay mucha información y quiero que la entendáis. Vamos a hablar del riesgo, de recompensa y también del break-even win rate, que será el porcentaje de éxito. El riesgo es cuánto estás dispuesto a perder en una operación. La recompensa es cuánto esperas ganar en relación al riesgo, y el porcentaje de éxito, que es el win rate en porcentaje, para llegar al punto de equilibrio, es decir, en break-even, la tasa mínima de aciertos necesaria para no perder dinero. Entonces, vamos a explicar esta tabla con justamente el párrafo que os he preparado aquí. Ejemplo de la tabla. Si el riesgo recompensa es 1,1, ¿vale? 1,1 significa que estamos en este apartado de aquí, como veis, 1,150, significa arriesgas $1 para ganar $1. Necesitas ganar el 50% de las veces para estar en equilibrio. El 50% de las veces. Si el riesgo recompensa es 1,2, estamos hablando de este de aquí, un pelín más abajo, significa que arriesgas $1 para conseguir $2. Con solo un 33% de aciertos puede ser rentable. ¿Ok? Hasta aquí todo fácil. Por otro lado, si arriesgas mucho más, por ejemplo 51, ¿vale? Que esto es algo que no podéis hacer, o sea, está aquí la tabla, pero no podéis hacer, significa que arriesgas $50 para ganar $1. Necesitarás ganar el 98% de las veces solo para no perder dinero. Entonces, sabiendo esto, aquí ya podemos sacar una mínima estrategia. Tenemos dos estrategias. De hecho, para mí, una es la que tiene más sentido y la otra ya pues puedes decidir. La conservadora. Si tienes una relación alta de recompensa respecto al riesgo como 1,5, ¿vale? Que estamos hablando de esta de aquí, puedes tener una baja tasa de aciertos de un 17% y aún así ser rentable. Entonces sacrificas ganancias frecuentes pero apuntas a mayores beneficios cuando ganas. Y luego, por otro lado, tenemos el riesgo elevado, que es el que no tendríais que tomar, que es una relación alta de riesgo como un 51. Te obliga a ganar la mayoría de las veces, lo cual es prácticamente imposible a largo plazo. ¿Qué más tenemos por aquí abajo? Lección importante, elegir un ratio adecuado que balancee tus objetivos de rentabilidad con tu capacidad de asumir pérdidas es clave para el éxito en trading. Porque al final estamos haciendo trading de criptomonedas, o sea, podemos hablar más de spot, pero no deja de ser operaciones con una estrategia de stop loss y también de take profit. Entonces, en este caso, yo os diría que una estrategia conservadora podría ser perfectamente esta que tenemos aquí de 1,5 o nos podríamos ir a 1,3. Sí, los profits no son tan atractivos, lo sé, pero es la única forma de ser rentable en este mercado cripto. Entonces, vamos a ir a por un concepto que me gusta mucho y es el pensamiento basado en procesos. He puesto que es muy importante porque no suelo hablar mucho de psicología en los vídeos, pese que voy de vez en cuando tirando algunos inputs, algunos nuggets, pero en este caso os quiero explicar qué es el pensamiento basado en procesos. Lo vais a entender con la explicación que veis a continuación. El pensamiento racional proviene de las áreas lógicas de tu cerebro. No haces operaciones pensando que vas a ganar, sino sabiendo que estás operando de manera correcta. ¿Tienes curiosidad por saber hacia dónde va el mercado? Esto es muy importante, que tengas curiosidad, pero que no tengas una curiosidad porque quieres ganar dinero, sino porque tienes que saber que estás haciendo lo correcto, porque lo correcto hace sumar probabilidades a que vayas a ganar dinero a largo plazo. Por lo que esta frase me encanta, que la he encontrado por internet. No estoy aquí para ganar dinero, solo quiero ver hacia dónde va el mercado. Entonces, en resumidas cuentas, Marc, para que yo me entere, ¿qué quieres decir con todo esto? Mucha teoría, pero aquí me pierdo en cosas. El pensamiento basado en procesos significa enfocarse en operar de manera correcta, siguiendo una estrategia sólida y lógica, en lugar de obsesionarse con los resultados inmediatos, ganancias o pérdidas. Se trata de tener curiosidad por el comportamiento del mercado, priorizando el aprendizaje y la consistencia en el largo plazo. Porque hay mucha gente que quiere ganar dinero, pero no quiere aprender. O sea, ¿cómo puedes ir del punto A al punto B en bicicleta si no sabes ir en bicicleta? ¿Cómo te vas a casar con esa chica o con ese chico si no lo has conocido? O sea, el proceso es importantísimo. Pensamiento basado en procesos. Si no hay procesos y no hay sobre todo una mentalidad correcta, vas a palmar dinero. O sea, ¿vosotros queréis realmente que la gente que invierte en criptomonedas, vuestros conocidos o gente que ve vídeos por internet, sabe todo esto?
No, ya que ahora mismo tenéis el santo grial si hace falta. Entonces, ¿qué más para finalizar? Adoptar este enfoque ayuda a evitar decisiones impulsivas basadas en emociones, permitiendo que el éxito financiero sea una consecuencia natural de operar bien, en lugar de un objetivo que genere presión o frustración. Tú tienes que operar en el mercado cripto con las estrategias que tú sepas que funcionan. El dinero es la consecuencia de hacer las cosas bien. Pero si no haces las cosas bien, no ganarás dinero, simplemente tendrás un golpe de suerte. Entonces, sigamos porque ya estamos llegando a la etapa final y es muy importante todo esto que vais a ver a continuación, y es el journaling más la reflexión. El journaling no deja de ser un diario, un documento, un PDF donde vas anotando todo lo que vas haciendo con tus inversiones. Te haces preguntas de cómo te has sentido cuando has hecho la operación, cuándo entraste, por qué tomaste profits, por qué no colocaste o recolocaste el stop loss o quitaste el take profit. Son preguntas que te tienes que hacer para entenderte a ti mismo por qué estás haciendo cosas que no tienes que hacer. Porque todo el mundo sabe que cuando hay subidas hay que tomar profits y cuando hay caídas hay que posicionarse o no hay que vender. Y en este caso la gente no lo sabe hacer, hacen lo contrario. La teoría ya existe, el único problema es que no sabemos aplicarla porque nos falta entender cosas, como habéis visto ahora mismo en pantalla, o simplemente nos falta entender ciertos procesos o tener herramientas. Entonces, los traders rentables, ¿vale? Esto yo ya no lo hago, pero lo estuve haciendo muchísimo tiempo y esto lo arrastré del Forex hace ya... Si empecé con criptos hace 8 años en Forex, empecé casi siendo menor de edad, imaginaros. Los traders utilizan un diario para traders, para estar en el momento presente pensando en el mercado actual y no en ideas dispersas en sus mentes. Por eso muchas veces cuando vamos a hacer una operación es importante hacer una captura de pantalla, colocar la información de por qué has comprado este activo, por qué lo has comprado ahora, por qué has colocado el stop loss aquí, por qué has colocado el take profit aquí. Hacer un poco un resumen de la operativa. Porque luego cuando el trade vaya a tu favor o no vaya a tu favor, si va a tu favor significará que lo que has identificado está bien, y si está mal podrás ver en qué te has equivocado y cómo puedes seguir mejorando. Porque si tú, por ejemplo, vas al gimnasio, necesitas marcarte los pesos para saber si hay evolución. Porque si no te los marcas, vas a ir a entrenar, levantar pesas y no sabrás si realmente estás progresando o no. En este caso, si no tienes un journaling, no vas a saber si estás progresando. Esto te ayuda a ver las cosas como son, no como tú eres. Porque a veces el mercado es un reflejo de cómo tú estás por dentro. Si tienes codicias, porque no estás bien contigo mismo. Si eres una persona paciente y sabes entender la naturaleza de los gráficos, es porque realmente estás bien contigo mismo. Estás con confianza y sabes que la consecuencia del aprendizaje y de la paciencia te traerá buenos resultados. Entonces, percibir los mercados objetivamente es el primer paso para ser rentable. Y como último, y no por ello menos importante, busca una meditación de 10 minutos en YouTube y permítete estar consciente antes de operar. Porque siempre estamos operando con el FOMO. He visto un tweet aquí, voy a entrar. Oye, ¿realmente es buena decisión hacer lo que estás haciendo? Esto ya lo has hecho varias veces en el pasado y no te ha funcionado. ¿No te deberías estar replanteando que a lo mejor lo que estás haciendo no puedes seguir haciéndolo? Cuando meditas y entras en conexión contigo mismo porque estás en un estado más de conciencia, de foco, a lo mejor dices, madre mía, la locura que iba a hacer. Menos mal que he meditado. No hace falta que hagas una meditación de 10 minutos. Yo lo hago habitualmente porque me va bien. Son manías que tengo y que nunca os digo, pero a mí me funciona. Pero podéis hacer simplemente una meditación de 1 minuto o 10 respiraciones profundas y os aseguro que os servirá de mucho a la hora de saber si realmente estáis convencidos para entrar o no entrar en una operación. Luego también diario de trading. Tu mente no es una unidad de almacenamiento infinita. Escribe tus operaciones y pensamientos a medida que surgen. Esto es lo que os he dicho de la importancia de tener un diario, de apuntar cómo ha ido el día de operativa. ¿Os habéis sentido bien? ¿Por qué habéis sobreoperado? ¿Por qué habéis hecho revenge trading? O sea, trading en venganza. ¿Por qué habéis operado? ¿Porque has operado varios días en negativo y ahora mismo quieres recuperar las pérdidas? Esto no va a funcionar. Mejor estate 3-4 días fuera del mercado y luego vuelves con una carga de motivación y con las pilas cargadas.
Mantén una herramienta como Notion o Google Docs abierta para llevar un registro de operaciones. Podéis hacerlo con un Excel, podéis hacerlo con un Notion, como queráis. Yo lo hago en un Excel, lo estuve haciendo en una aplicación que ya no existe que se llamaba eJournal y ahora mismo pues lo que estamos haciendo ya es simplemente apuntar todo en el Excel con capturitas de pantalla. En algunas operaciones no lo hago porque ya tengo el gráfico abierto y son operaciones que duran días, pero si estáis empezando es importante que lo hagáis. Y finalmente, llevar un diario de trading fomenta la claridad mental y evita que las emociones o ideas preconcebidas interfieran con tus decisiones. Reflexionar sobre tus operaciones y registrar tus pensamientos ayuda a identificar patrones, corregir errores y mantener un enfoque disciplinado, clave para el éxito a largo plazo. Y ya finalmente, chicos, os voy a dejar ahora mismo con una segunda parte del vídeo donde Lucas, mi gran amigo, os va a hacer un caso práctico dentro de GMGN sobre varias cosas que hemos comentado en este vídeo para que podáis encontrar también oportunidades que se puedan ajustar a los parámetros que hemos comentado en esta estrategia. Así que vayamos a ello. Hola a todos, lo primero, un placer estar de nuevo aquí en tu canal, Marc, y con todos vosotros. Como bien os ha dicho Marc, vamos a ver lo que es la parte un poco más práctica de todo esto, es decir, cómo podemos poner algunas de las cosas que os ha explicado Marc, por ejemplo, en una plataforma de trading, y luego en general no aterrizar un poco parte de toda esta información. Sí que vamos a comenzar con todo esto. Antes que nada, bueno, para los que a lo mejor no me conozcáis, mi nombre es Lucas, llevo aproximadamente unos 4 o 5 años en el mercado de las criptomonedas y también tengo un canal de YouTube sobre cripto que seguramente Marc os dejará por aquí abajo en la descripción. Y bueno, ya llevo un tiempo, ¿no?, que me especializo un poco más en lo que son low caps, meme coins, etcétera, etcétera. Con lo que con todo esto, ¿no?, pues he podido aprender bastantes cositas que algunas de ellas las vamos a ver en el vídeo de hoy. Entonces, como os estaba comentando, ¿no?, para lo que son un poco las cuentas pequeñas en cripto, si empezáramos, por así decirlo, desde cero, desde un nivel muy principiante, en mi opinión tendríamos que seguir un poco este esquema que os he preparado por aquí, que como veis he puesto cómo llevarlo a la práctica. Para mí la primera parte sería, una vez tenéis todo esto que os ha enseñado Marc y lo que os voy a enseñar yo, aprender y observar. Observar en el sentido, ¿no?, de ver un poco toda esta estrategia, ver un poco todos estos conocimientos y luego entrar en páginas web, ¿no?, como DEX Screener, como las plataformas de trading de Bulex, GMGN, etcétera, etcétera, que ahora en un rato veremos cómo hacer todo esto en la plataforma de GMGN. Así que no os preocupéis, ¿no?, en este sentido. Pero lo que me refería es esto, ¿no?, aprender y observar todo este tipo de herramientas, de gráficos, etcétera, etcétera, y más que nada estar cómodo, acostumbrarse un poco a lo que es el mundo del ecosistema cripto, ya que de primeras pues realmente es un ecosistema, un mundo enorme, ¿no?, donde podemos tirar hacia muchos lados y puede hacer que nos perdamos al principio, con lo que en este sentido yo pondría foco a aquellas cosas que se ha ido poniendo en el esquema que teníais antes, ¿vale? Desde el tema de gestión de riesgo, del tema de con qué capital partimos, mirar solo tokens que estén por arriba de 1 millón de market cap, etcétera, etcétera, ya que al final, empezando, si vamos a lo loco y vamos a por cualquier meme o token, incluso aquellos que están con market caps muy bajos, ¿vale?, con capitalizaciones muy bajas, pues claro, lo más seguro es que acabamos perdiendo, ¿no?, lo que es la mayoría de nuestro dinero, ya que al final la mayoría de memes acaban muriendo, ¿vale? No sé si es el 99, 99,5%, no sé exactamente el porcentaje, con lo que en este sentido, por eso va muy bien tener una estrategia y no ir a lo loco, porque ahí sí no es cuando nos pueden empezar a jugar las emociones y que acabemos tomando malas decisiones. Entonces, la primera parte en relación a todo lo que habéis visto con Marc, así para llevar todo esto a tierra, sería, ¿no?, desde mi punto de vista, para alguien que está empezando, aprender y observar. Luego, lo mismo, ¿no?, pero en lo que son más las herramientas, tools, plataformas, como lo queráis llamar, e incluso se pueden en esta segunda fase, ¿vale?, empezar y hacer un poco de test, ¿vale? Una cosa que a mí a veces me ha ido muy bien es, por ejemplo, ¿no?, nos marcamos nuestro punto de entrada en un gráfico, lo escribo en un papel,
junto con el punto de salida, nuestro stop loss, es decir, lo apuntamos todo y hacemos la operación pero en nuestra cabeza, ¿vale? Y de esta manera podemos tener una especie de mini journal, por así decirlo, donde estamos viendo pues todas estas operaciones que estamos llevando mentalmente, pero que muy importante hemos apuntado antes y que hemos seguido una estrategia para entrar. Esto nos va a servir, aparte de para aprender a empezar a coger un poco de confianza con todos estos temas, pues para ver si realmente somos rentables o no en este sentido y si nuestra estrategia está funcionando o tendríamos que ajustarnos un poquito, ¿no? Con lo que esta segunda parte creo que también es muy necesaria porque al final necesitamos de un tiempo para aprender todas estas herramientas, plataformas, como ahora veremos con la plataforma de GMGN. Os voy a enseñar bueno, las cositas básicas que necesitamos saber, pero obviamente son plataformas donde podemos hacer muchas cosas y lleva un tiempo, ¿no? Todo este aprendizaje, pero creo que también es algo necesario. Entonces, esta sería la segunda parte y luego ya empezaríamos, ¿no?, a operar con nuestra estrategia, analizar y seguir ya el último punto, que sería un proceso de mejora continua, ¿no? Ya que al final el mundo cripto es un mundo muy cambiante y que tenemos que estar constantemente adaptándonos, aprendiendo nuevas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco la premisa, bueno, el esquema que os quería enseñar y también a tener en cuenta, pues como he dicho al principio, que la mayoría de memes son scam o estafa. Tened cuidado con cosas como el overtrading, el revenge trading, etcétera, etcétera, que son cosas que se repiten mucho, sobre todo al principio si estamos operando. Al final el revenge trading, ¿no?, se refiere a que, por ejemplo, imaginaos que en un token pues nos ha ido muy mal y entramos en este mismo nuevo como para recuperarlo, ¿no? O entramos en otro por la rabia e intentar ahí recuperar otra vez lo que hemos perdido y al final acabamos en este sentido quemando toda la cuenta, ¿no? Y el overtrading pues sería eso, al final el tradear demasiado, no apostar más de lo que se puede perder o no invertir más de lo que se puede perder, también algo muy lógico pero que hay que tenerlo en cuenta. También por la presión emocional, ¿no? Y porque, por ejemplo, si tenemos, es que incluso si tenemos 10, por así decirlo, 10x de lo que sea, que podemos perder, por así decirlo, y normalmente apostamos, vamos a poner un 1%, ¿vale? Si en una de estas, en vez de apostar o invertir un 1%, invertimos un 50%, pues claro, aquí también, por mucho que estemos apostando lo que podemos perder, también se nos puede ir, ¿no? Porque no estamos gestionando bien el riesgo. Entonces, sería por un lado esto y por otro, obviamente, aquello que pongamos, hacernos a la idea de que se puede ir. Y luego seguir la estrategia y sacar conclusiones, que es un poco todo lo que hemos comentado. Al final, ojalá, ¿no?, ocurra, pero si alguna vez tenemos mucha suerte y un token se nos va a la luna, pues no habrá sido más que eso, ¿no? Suerte. Lo interesante es intentar, en este sentido, seguir una estrategia para poder, dentro de unas limitaciones, ¿no?, las que tiene obviamente el mundo cripto, intentar replicar un poco eso. Entonces, ahora sí que vamos a entrar ya en la parte práctica. Os voy a enseñar cómo va la plataforma de GMGN, que al final es una plataforma avanzada para operar. Tenemos diversas redes, la red para operar low caps, meme coins y todo, que ahora está pues obviamente más de moda, es la de Solana, pero también tenemos la opción de operar en Ethereum, en Base, en la red de Binance, que también habrá dado mucho que hablar. Así que, bueno, como estáis viendo en pantalla, pues por aquí seleccionaríamos, ¿no?, aquella que nosotros queremos investigar. Luego tenemos, bueno, si no tenemos una cuenta en GMGN, tendremos que crear una y luego tendremos que conectarnos, como vemos por aquí, con nuestra propia billetera o con Telegram. Yo recomiendo hacerlo con Telegram, ya que es más rápido, y con la billetera pide que aceptemos, digamos, dentro de la billetera de Phantom cuando entramos, ¿no? Entonces, en este sentido, a nivel de simplemente ir más rápido y que sea todo más ágil, yo lo haría con la wallet de Telegram. Otra recomendación en este tipo de plataformas, en mi opinión, es solo utilizar aquello que estemos utilizando en el momento para operar, es decir, todo aquello que no necesitemos para operar yo lo guardaría en otro lado. Y si, por ejemplo, queremos operar en la red de Solana, pues tendríamos que enviarnos Sol aquí a nuestra cartera, ¿no? Conectaríamos desde Telegram, iríamos al apartado de depositar y nos enviaríamos todo por aquí. Entonces, una vez tenemos esto, fijaos que la plataforma de GMGN
primero nos saldrá esta parte de tendencias, que simplemente nos va a enseñar pues en el último minuto, 5 minutos, 1 hora, 6 horas, 24 horas, en diferentes temporalidades, aquellos tokens, en este caso de la red de Sol, pues que están en trending, en definitiva, porque han atraído atención, ¿no? Y entonces los tenemos por aquí. Aparte de tener estos tokens de esta manera, también los tenemos, por ejemplo, si pulsamos en meme, distribuidos así. Que esto simplemente nos va, bueno, lo que hace aquí es dividirnos, como teníamos en el otro lado todos los tokens, pero aquí nos lo divide en 3 columnas, como estáis viendo, que se refiere, ¿no?, la primera columna a todas aquellas nuevas creaciones de la plataforma de PAMFan, que es una plataforma que sirve para crear tokens en la red de Solana de una manera muy rápida y con muy poco capital, y es de donde nacen la mayoría, ¿no?, de memes y tokens en este sentido. Y como os decía, tenemos aquellos que se acaban de crear a la parte de la columna aquí de la izquierda. Luego, cuando todos estos tokens empiezan ya pues a tener mucho más dinero, ¿vale? Cuando empieza a llegar a cierto market cap, lo que ocurre es que se pasan a la columna esta del medio, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que están a punto de graduarse o a punto de ir a Raydium, que Raydium no es más que el exchange descentralizado, en este caso la red de Solana, que cuando estos tokens llegan a cierta capitalización, pues hacen la migración, que se llama, y van a parar ahí. Y entonces, pues hay ya muchos más inversores que pueden entrar en estos tokens. La mayoría también suelen morir. Y una vez ya ha pasado este proceso, ¿vale? Que como veis aquí en el medio tendríamos el porcentaje, 83%, 82%, ¿vale? Cuando llegan al 100%, pasan aquí a la columna de la derecha del todo, que ya es cuando están en Raydium, ya es cuando se han graduado. Y entonces tenemos más que nada esta clasificación de todos los tokens que salen de esta plataforma de PanFan, pues organizada en estas 3 columnas, de manera que es mucho más fácil buscar por aquí. Luego tendríamos también Moonshot, que es otra plataforma, en este caso de DEX Screener, que quiere hacer lo mismo, pero yo en este caso siempre me mantengo, la verdad, lo que es en Pump. Vamos a seguir explicando las otras columnas rápidamente que hay por aquí y ahora volveremos a ver esto de aquí. Y aparte de esto, ¿no?, tendríamos la parte de New Pairs. Por aquí podemos, bueno, igual que en tendencias, ¿no?, pues podríamos también clasificarlo, podríamos filtrar el token, podríamos también elegir, por ejemplo, veis que tenemos aquí Raydium, Pump y Moonshot. Si queremos solo los de PanFan, podríamos quitar esto y solo nos saldrían los de ahí, ¿no? Al final, aquí podemos aplicar bastantes filtros, pero que igualmente, como veis, en cada token tenemos la información, ¿no?, de la liquidez, del market cap, de los holders que hay, de las transacciones en el último minuto, el volumen, el precio. O sea que ya nos da aquí bastante información sobre el token. Luego el apartado que hemos visto antes de tendencias, también lo tendríamos por aquí. Luego tendríamos lo que es el apartado ya más de copy trading, por así decirlo, donde tenemos billeteras de PanFan de Smart Money, simplemente de Smart Money o dinero inteligente, fresh wallets o billeteras nuevas, de calls o bicis, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos también, bueno, las ventanas de monitor, de seguir, para seguir aquello que nos interese y ponerlo todo en lista de seguimiento, y de tenencias, ¿no?, que ya veríamos nosotros aquí lo que tenemos. Entonces, en relación a lo que os estaba comentando antes, Mark y todo, vamos a ver primero cómo podemos poner filtros, si nos interesa, por ejemplo, cierto market cap, cierto volumen. Deciros que, siguiendo un poco, obviamente, el esquema de lo que es el vídeo, lo que es la columna de aquí a la izquierda y la del medio, pues no las vamos a utilizar ahora con una cuenta pequeña. Igualmente nos puede ir bien el mirar por aquí para ver un poco, intentar identificar cuál es la narrativa o meta del momento, ya que si vemos muchos tokens relacionados, por ejemplo, si fueran todos de Harry Potter, pues veríamos que ahora, por el motivo que sea, ¿no?, esta es una de las narrativas que están aquí, pues, ¿no?, que están atrayendo en este sentido más atención. Luego puede ser que si encontremos aquí en el apartado de Graduated algo que nos interesa, pero yo creo que esta parte de aquí es un poco ya más avanzada, ya que al final es la parte donde tiene más riesgo. De hecho, para que os hagáis una idea, normalmente el porcentaje de tokens que se gradúan en un día suele estar alrededor del 1, 1,2, 1,5%.
Ahora estamos en un punto bajo, o sea, en un punto malo, y creo que estamos en un 1%, con lo que tened en cuenta que de todo esto, pues solo llega aquí un 1% y muchas veces cuando llega aquí muere, ¿no? Con lo que esta sería, por mucho que os quiera enseñar también cómo funciona, la parte que tiene más riesgo. Y podemos filtrar todo esto pulsando aquí por market cap, por el estado de bonding, que es ese porcentaje hasta que llega a graduarse, por por el total de titulares, por la edad del token, etcétera, etcétera. Le daríamos a aplicar y ya lo pondríamos, ¿no? Pero en este sentido igual os interesa más buscar, pues, por ejemplo, por tendencias, ya que aquí nos va a ser mucho más fácil, ¿no? Si organizamos, por ejemplo, aquí, pulsando la flechita por market cap, pues encontrar ya aquellos tokens, ¿no? Con market caps pues más elevados que nos interesen todo, y que fijaos que incluso aquí costaría encontrar tokens con potencial. También es verdad que estamos en un momento en el que hay muchísima rotación y entonces la mayoría de tokens no duran casi nada, y esto la verdad es algo que da pena, pero bueno, también es lo que está ocurriendo ahora, sobre todo en Solana. Pero si quisiéramos buscar otros tokens, aparte de lo que es GMGN, por ejemplo, cambiar aquí de red y buscar más, también lo podemos hacer desde otros lados, como por ejemplo esta plataforma que también es un poco más para principiantes, para lo que es pues buscar los tokens. Simplemente desde aquí a la izquierda seleccionamos por ejemplo la BSC, Solana, todas las redes, y arriba podemos incluso seleccionar los DEXs, ¿vale? Fijaos que estamos en Raydium, que es el que estamos hablando antes. Y desde aquí también podríamos, pulsando, pues ordenar por market cap, ¿no? Ordenar, por ejemplo, los últimos 5 minutos de volumen si nos interesa entrar en algún token que en los últimos 5 minutos haya despertado mucho el volumen. Y así, pues fijaos que podríamos mirar también tokens en Base, ¿no? En esta otra red, en este Layer 2 de Ethereum. Pues al final podríamos aquí mirar un poco de todo. Y lo que ya os quería contar, que creo que es lo más interesante de todo esto, ya que al final filtrar un token por market cap y por este tipo de cosas es relativamente fácil, es que sepáis utilizar esta parte de aquí. Entonces, os voy a resumir rápidamente lo que significa todo esto. Bueno, de hecho vamos a tirar atrás un segundo para que lo veáis desde aquí, ya que cuando veis un token tenemos aquí un montón de información, ¿vale? Por ejemplo, tenemos lo que es el ticker, que sería esto de aquí, ¿no? EVC. Por ejemplo, tendríamos aquí EVC/SOL. Si lo abrimos, ¿vale? Y compráramos este token, pues como os digo, EVC sería el ticker y luego tendríamos el nombre del proyecto, ¿no? Si pulsamos aquí, vamos a PanFan, que es esta plataforma que os he dicho donde se crean todos estos proyectos, que de hecho aquí a la derecha ya tendremos información de cómo está un poco toda la distribución de holders, y aquí podemos ver, ¿no?, lo que va diciendo un poco la gente. Luego aquí abajo tenemos el porcentaje de bonding. Esto quiere decir que el DEP ha vendido todo. Luego tendríamos aquí el contrato, que podemos copiarlo. Podríamos incluso buscar en Twitter este proyecto. Luego tenemos Solscan, si queremos investigar también más cositas en la blockchain. Tendríamos su Twitter. Y lo que sería aquí a la derecha, pues tendríamos información también del aumento del precio en las últimas 24 horas. Los snipers, que son todos aquellos compradores que están justo al principio del token, comprando normalmente grandes cantidades del supply. Tendríamos el índice de blue chip, que es, como veis, la proporción de titulares que también tienen blue chip, ¿vale? Blue chips, esos tokens que normalmente están en 1 billón de market cap o tienen market caps muy elevados y que suelen guiar una narrativa. Luego tenemos el top 10, que es el top 10 holders, como veis 8,6%, mientras esto esté en verde es que está bien. Y luego tendríamos la auditoría típica, que ya os digo, con la mayoría de tokens de PanFan, por cómo está construido PanFan para lanzar los tokens, esto, exceptuando el top 10, os debería en general salir siempre bien, y luego el top 10 va a depender, ¿no? Aquí también tenemos una información muy interesante, que es la probabilidad de RAC en función del desarrollador, ¿vale? Ya que podemos ver su historial y entonces evitar en este caso pues que nos tire el precio abajo y perdamos nuestro dinero. Luego, si tiramos un segundo para atrás, fijaos que nos sale todo esto también aquí ya resumido, ¿vale? Nos dice 42 de top 10 holders,
30% de top 10 holders. Incluso tenemos abajo el total de holders, el total de personas que operan con bots como GMGN, como este bot de aquí, Photon, Trojan, etcétera, el volumen, ¿vale? Al final ya tenemos toda la información un poco por aquí, incluso este 2% quiere decir que el DEP tiene un 2% y aquí en cambio vendió todo, ¿no? Y así, de esta manera muy rápida, tenemos ya un visual, ¿vale? De lo que es el token. Luego tenemos más información por aquí, como veis, del market cap, la liquidez, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver rápidamente cómo podemos comprar y vender y cómo poner los filtros, ¿vale? Que os estaba enseñando Mark. Entonces, veremos esto rápidamente. Bueno, rápidamente tampoco, vamos a verlo ahora. Y ya acabaremos con lo que es el vídeo, ya que al final hay muchísimas cosas que explicar aquí. Podríamos traeros 1000 vídeos, ¿no? Pero es que si no, al final sería demasiado largo. Entonces, si estamos empezando, ¿vale? Nos interesa obviamente que las fees sean lo mínimas posibles, pero tenemos que tener un pequeño detalle en cuenta, ¿vale? Y es que no podemos pasarnos, en mi opinión, con el slippage, ¿vale? Ya que al final tenemos una especie de problemita que hay en la blockchain y que son los MEPs, ¿vale? Los bots que lo que hacen básicamente es que nosotros metemos una compra al revés, perdón, ellos meten una compra, luego va la nuestra y luego va su venta. Nos hacen lo que se llama un sándwich y para evitar esto tenemos aquí el anti-MEP, ¿vale? Que si lo activamos no nos va a ocurrir esto. ¿Qué ocurre, no? Que el anti-MEP, como veis por aquí, tiene un fee bastante alto. Entonces, si estamos empezando y no queremos gastar esto, pues lo recomendable es obviamente poner aquí el 1 o directamente, ¿vale? Lo podemos poner aquí 0,001, por ejemplo, que serían en este caso pues aproximadamente 20 céntimos y podríamos así elegir lo que es la fee de esta manera. Y como veis, si Mark nos pone esto de aquí e incluso añadiéndole un 0 más, ¿vale? Para ya poner las fees lo que sería el mínimo. Al final tened en cuenta que lo que hace esto es que entremos antes que una persona u otra, pero si vamos a tokens, ¿no? O meme coins con comunidad por encima de 1 millón de market cap, que llevan más de 24 horas, pues claro, todo este tipo de cosas nos da más seguridad y no tendremos toda la volatilidad, ¿no? Tan bestia que tenemos en un token cuando acaba de salir. Entonces, podemos probar esto de aquí y si no, le quitamos un 0 y también ya veis que sería en este caso la fee incluso más barata que lo que nos pone por aquí arriba. Luego a nivel del slippage, lo suyo es entre un 15 y un 30%, dependiendo obviamente de cómo estemos operando. Como vamos a estar operando en este tipo de tokens que tienen menos volatilidad comparado con los que son mucho más low cap o acaban de lanzarse, pues podemos incluso, en mi opinión, esto ponerlo a un 5%, un 10%, un 2%. También veremos si nos funciona o no a la hora de entrar en el token. Pero no lo subiría mucho porque si lo subimos y tenemos desactivado el anti-MEP, aquí es cuando nos va a ocurrir lo del sándwich y básicamente pues compraremos mucho más alto de donde queríamos, mucho más caro, o dicho de otra manera, tendremos mucha menos cantidad de tokens. Luego para vender pues haríamos lo mismo, ¿no? Imaginaos que quiero poner, por ejemplo, pues esta de aquí, ¿vale? Para la venta y quiero, en este caso el slippage nos interesa normalmente tenerlo un poco más alto que en el de compra para que no nos falle a la hora de vender. Pondríamos, por ejemplo, aquí 20% o lo que creamos conveniente en este caso y le daríamos a confirmar, ¿vale? Y ahora si os fijáis ya tenemos por un lado el límite de deslizamiento, que es el slippage, ¿vale? Que sería, por si no ha quedado claro, nosotros ponemos una compra y luego esta compra, ¿vale? Puede ejecutarse, por ejemplo, un 20% más arriba. Entonces, si nosotros tenemos un slippage, ¿vale? Como ahora de un 20 o incluso, un 30%, ¿vale? Pues como está en ese 20%, se nos ejecutaría. Pero obviamente no a nuestro precio, sino con esa diferencia. Entonces, esto es a lo que se refiere el slippage. Luego la parte de la tarifa de prioridad es para ir más rápido. Y si activáramos el MEP, pues tendríamos ahí otra tarifa, ¿no? Para lo que es el anti-MEP. Así ya tendríamos el slippage y toda la configuración, si no vosotros podéis volver a cambiarla desde ahí, y para comprar o vender sería muy fácil, ¿no? A mercado le daríamos aquí a comprar ahora, ponemos la cantidad que queramos y le daríamos a comprar, ¿vale? Muy fácil.
Para vender a mercado, lo mismo. Pondríamos aquí la cantidad y le daríamos a vender. Ahora, si queremos comprar al límite y todo este tipo de cosas que en verdad es lo que nos interesa, ¿no? Pues imaginaos, ¿vale? Vamos a poner aquí una línea, vamos a ponerla por aquí. Imaginaos que por lo que sea, ¿vale? Obviamente todo esto ahora me lo estoy inventando. Y entonces yo si quisiera comprar en este punto de aquí, con una compra límite, pondría comprar en caída. Y ahora yo muevo aquí con el cursor esto donde me interesa, que por ejemplo sería en esta zona de aquí. Y ahora le daría a, en este punto quiero comprar 0,1 sol y le daría a crear orden, ¿vale? En este caso al darle, fijaos que se queda ya creada por aquí lo que es nuestra orden. De hecho, si bajamos aquí abajo, la tendremos aquí en límite, ¿vale? Aquí tendríamos nuestra orden ya puesta y cuando el precio toque esta zona de aquí, se ejecutaría nuestra orden. Si quisiéramos hacer lo mismo, pero para vender, simplemente venta automática, ¿no? Imaginaos que compro aquí y luego quiero vender pues antes de que toque este punto el 100%. Le daríamos aquí y crearíamos la orden. Ahora no me deja crear la orden porque no tengo tokens, ¿no? Pero si no, simplemente le daríamos aquí y ya lo tendríamos. Entonces, estas serían las maneras, ¿no? De poner un poco esto por aquí. Luego ahora, para cancelarla, simplemente pulsamos la X o desde aquí abajo le daríamos aquí a la basura y fijaos que ya estarían canceladas, ¿vale? Si queréis cambiar, si os fijáis, yo lo tengo aquí en Market Cap, pues pulsamos aquí y cambia Market Cap o precio. Y luego también tenemos aquí más opciones, ¿vale? Si queremos poner algún indicador de, por ejemplo, del volumen, el RSI, etcétera, etcétera. También tenemos la opción de multi-charts, si queremos añadir más charts. Y obviamente las temporalidades que podemos cambiar todo por aquí. Entonces, bueno, aparte de esto, yo creo que todo lo otro es bastante ya intuitivo. Aquí veis todas las transacciones que se van haciendo. Podéis filtrar por el DEP, así veis exactamente cuánto ha vendido, cuánto le queda, el peligro que puede haber o no. ¿Vale? En general, así tenéis bastantes cositas. Solo deciros que aquí hay una cosa que se utiliza también, bueno, que utilizo mucho, que es lo de los snipers. Aquí vemos las tenencias actuales, un 15%. Todo esto obviamente nos interesa que sea el mínimo posible, ya que como he dicho antes son los primeros compradores y si tienen malas intenciones, que suele ser así la mayoría de las veces, pues al final esto nos lo acabarán vendiendo en algún momento u otro. Con lo que es muy importante que se vacíe de snipers un token si nos interesa entrar. Y aparte de esto, bueno, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidlo por aquí abajo en comentarios o si no, Marc supongo que os dejará mis redes por ahí. Así que cualquier cosita también me podéis preguntar. Bueno, espero que no me haya dejado nada, espero que sea suficiente información y no demasiada. Y nada, como siempre, gracias Marc, gracias a todos vosotros por haber estado aquí en este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos! Y bueno familia, esperemos que os haya gustado este vídeo, tendréis también el enlace aquí abajo de Lucas en la descripción. Lucas aparte también es tutor de OnChain Capital y hace un directo mensual analizando las trincheras y nuevas oportunidades de inversión. Si queréis uniros tendréis el enlace de OnChain Capital en la descripción y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!